El exorcismo de Emily Rose es una película de terror estadounidense dirigida por Scott Derrickson, estrenada en el 2005 y protagonizada por Tom Wilkinson, Laura Linney y Jennifer Carpenter. El film cuenta la historia de Emily Rose, interpretada por Jennifer Carpenter, una joven católica que después de tener varias visiones terroríficas, decide contactarse con un sacerdote, interpretado por Tom Wilkinson, para que le practique un exorcismo y así deshacerse de esas presencias demoníacas. Lamentablemente, el exorcismo le cuesta la vida, y el padre Moore, responsable de llevar a cabo el exorcismo, es entonces acusado de homicidio por negligencia. El sacerdote se declara inocente, y la abogada Erin Brunner, interpretada por Laura Linney, decide arriesgarlo todo y ayudar a este sacerdote a liberarlo de los cargos que le imponen. Sin embargo, esta historia no es simplemente ficción. El exorcismo de Emily Rose es un film basado en una historia real. Emily Rose en realidad fue una joven alemana católica llamada Anneliese Michael. Anneliese disfrutó de una vida normal hasta que un día de 1968, a sus 16 años, comenzó a temblar y a perder el control de su propio cuerpo. La joven afirmaba estar poseída por 6 demonios y se le practicaban 1 o 2 sesiones de exorcismo por semana, hasta que un día de 1976 su cuerpo no lo soportó más y falleció. El director del film no dudó ni un segundo en elegir a Carpenter para interpretar el papel de Emily Rose. La actriz sorprendió a todos con su actuación, y su trabajo fue tan perfecto que las escenas de posesión no necesitaron la ayuda de ningún tipo de efecto visual. Un dato interesante y escalofriante sobre esta película es que los sonidos de la voz de poseída de Emily Rose fueron obtenidos de las grabaciones reales de Anneliese Michael. Durante sus exorcismos, se realizaron varias filmaciones para documentar los hechos y preservar cada detalle de su comportamiento. Im Namen des dreifaltigen Geistes befehle ich dir auszufahren und nicht La vida de Anneliese cambió para siempre en tan solo un día. En 1968, y con 16 años de edad, la joven tuvo un episodio en el que comenzó a temblar incontrolablemente. No podía manejar su propio cuerpo. Intentó llamar a su madre, a su padre o a alguna de sus 3 hermanas, pero no pudo hacerlo. Lo primero que hicieron sus familiares al enterarse fue llamar a un neurólogo de la clínica psiquiátrica de Würzburg, que la diagnosticó con epilepsia y esquizofrenia. A principios de los años 70, Anneliese comenzó a ver imágenes diabólicas cada vez que realizaba sus rezos diarios. Para esta altura, la joven estaba convencida de que se encontraba poseída por 6 demonios. Hasta aseguraba escuchar voces que le decían que iba a arder en el infierno. Su familia, muy religiosa, también comenzó a pensar que se trataba de una posesión, así que decidieron abandonar su tratamiento contra la epilepsia. En 1973, comenzaron a buscar ayuda en varias iglesias solicitando un exorcismo, pero todos los pastores se negaron. El comportamiento de Anneliese era completamente extraño. Golpeaba, insultaba y mordía a sus familiares, y se rehusaba a comer porque los demonios se lo tenían prohibido. Finalmente, en 1975, el obispo Joseph Stang le ordenó al padre Arnold Renz y al pastor Ernst Alt que le practicaran un exorcismo. Entre septiembre de 1975 y junio de 1976 se le practicaron exorcismos todas las semanas. Los ataques y las convulsiones eran tan fuertes que generalmente Anneliese
tenía que ser agarrada por 3 hombres. Algunas veces hasta debía ser encadenada. Durante estos procesos se hicieron más de 40 grabaciones a Anneliese Michael para documentar hasta el más mínimo detalle de su comportamiento. Anneliese afirmaba estar poseída por al menos 6 demonios diferentes, entre ellos Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín y Hitler. El último exorcismo de Anneliese fue el 30 de junio de 1976. A esta altura, la adolescente sufría de neumonía, desnutrición y fiebre muy alta. Las últimas palabras que le dijo a los sacerdotes fueron: rueguen por el perdón. Y las últimas dedicadas a su madre fueron: mamá, tengo miedo. Anneliese murió el 1 de julio de ese mismo año, y su muerte fue grabada por su propia madre. Las causas del fallecimiento fueron malnutrición y deshidratación. A los 23 años de edad, pesaba solo 30 kilos. Los exorcistas y sus padres fueron declarados culpables de homicidio por negligencia. Sin embargo, los padres no recibieron ningún castigo, porque consideraron que ya habían sufrido suficiente, mientras que los sacerdotes recibieron 3 años en libertad condicional. En el 2005, la familia Michael dio una entrevista y aseguraron que continúan creyendo que Anneliese estaba poseída y que la muerte era la única manera en la que ella se pudo liberar de sus 6 demonios. Poco tiempo antes de los sucesos finales de Anneliese Michael, la película El Exorcista de William Friedkin apareció en los cines de Alemania, trayendo consigo una ola de histeria paranormal que inundó al país. Los psiquiatras de toda Europa informaron de un incremento de ideas obsesivas entre sus pacientes. A la acusación le llevó más de 2 años poder presentar el caso de Anneliese ante la corte. Los padres de la chica y los 3 exorcistas fueron acusados de homicidio negligente, un caso al cual se le llamó el caso Klingenberg. Este caso se decidió basar en 2 preguntas: ¿qué causó la muerte de Anneliese? ¿Y quién fue el responsable? De acuerdo a las pruebas forenses, Anneliese murió de hambre. Especialistas afirmaron que si los acusados hubieran alimentado a la joven a la fuerza, una semana antes de su muerte, la vida de Anneliese hubiera podido salvarse. Pero una hermana de la chica declaró en el juicio que su hermana no quería que le ingresaran a un hospital mental donde sería sedada y obligada a comer. Los sacerdotes intentaron probar la presencia de los demonios, poniendo las cintas grabadas en las que se oían extraños diálogos, como el de 2 demonios que discutían sobre cuál de los 2 debería abandonar primero el cuerpo de la chica. Uno de ellos se llamó a sí mismo Hitler y hablaba con un acento franco. Nadie de los presentes durante el exorcismo dudó jamás sobre la autenticidad de la presencia de los demonios. Los psiquiatras que fueron llamados a testificar en el juicio hablaron sobre la inducción doctrinaria. Dijeron que los curas proporcionaron a la chica los contenidos de su conducta psicótica. Consecuentemente de ello, ella aceptó finalmente que su conducta era una forma de posesión demoníaca. También dijeron que el desarrollo sexual inestable de la joven, junto con su diagnosticada epilepsia del lóbulo frontal, influenciaron en la psicosis de la joven. El veredicto final fue considerado por muchos no tan duro como se esperaba. Los padres y los exorcistas fueron declarados culpables de homicidio por negligencia y negación de auxilio. La condena fue de 6 meses en prisión y 3 años de libertad condicional. El veredicto incluyó una opinión de la corte, diciendo que los acusados debieron ayudar ocupándose de que la joven recibiera el tratamiento médico adecuado. Por el contrario, utilizaron prácticas ingenuas que agravaron el estado ya difícil de Anneliese. Hoy en día, su tumba sigue siendo un lugar de peregrinaje para aquellos que piensan que Anneliese fue una valiente luchadora contra las fuerzas demoníacas. En 1999, el cardenal Medina Stips presentó a periodistas en Ciudad del Vaticano la nueva versión del Rituale Romanum, que ha sido utilizado por la Iglesia Católica desde 1614. Por si no lo sabías, el Rituale Romanum es un libro que contiene todos los ritos de la Iglesia Católica, excepto la celebración de la Eucaristía, la liturgia de las horas
y todos aquellos ritos que preside un obispo. Las actualizaciones llegaron después de más de 10 años de correcciones, a las cuales se les dio el nombre de el exorcismo para el próximo milenio. El Papa aprobó el uso en el mundo entero del nuevo rito del exorcismo. Llegó 20 años después de la muerte de Anneliese Michael.